Buenos días. En la clase de hoy vamos a trabajar con los triángulos según sus ángulos. Triángulos según sus ángulos. Para eso voy a pasar a explicar cómo trabajar con los elementos de geometría para esta actividad. Regla o escuadra, compás y esta vez vamos a utilizar transportador. ¿Pasamos a trabajar? En la clase anterior aprendimos que los triángulos se clasificaban según sus lados de tres maneras diferentes. Tenemos triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y uno diferente. El triángulo equilátero, que tiene los tres lados iguales. Y el triángulo escaleno, que tiene los tres lados diferentes. Esto es lo que sabemos de nuestra clase anterior. Cada triángulo se une por vértices y rectas unidas entre sí. Muy bien. Lo que vamos a aprender hoy es a clasificar, aparte de por sus lados, a clasificar los triángulos por sus ángulos. Cada una de la unión entre los vértices y las rectas son los ángulos que forman al triángulo. ¿Sí? Tiene tres vértices, por lo tanto hay tres ángulos en cada triángulo. Voy a empezar con el triángulo isósceles. ¿Sí? En este caso, en el triángulo isósceles, los ángulos que forman este triángulo, acá tenemos la unión, acá tengo un ángulo, acá tengo otro y acá tengo otro. Cada uno de estos ángulos son menores a 90 grados, por lo tanto son ángulos agudos. Cuando un triángulo tiene sus tres ángulos agudos que miden menos de 90 grados, reciben el nombre de acutángulos. Acutángulos son aquellos triángulos cuyos vértices y ángulos interiores, son menores a 90 grados. O sea, son más chiquitos que 90 grados. ¿Cómo calculo los grados? Para eso voy a utilizar un elemento de geometría que se llama transportador. La clase pasada habíamos hablado de la regla, en este caso yo tengo la escuadra, y del compás para la construcción de los triángulos. Ahora, para calcular los ángulos interiores de un triángulo, voy a utilizar el transportador. ¿Sí? A través del transportador yo puedo medir los grados de un triángulo. ¿Sí? En el transportador voy a encontrar los números del 0 al 180. Hacia la derecha y hacia la izquierda. De ambos lados voy del 0 a 180 y así sucesivamente. Esta es la forma de trabajar para medir los ángulos de los triángulos. Vamos más adelante a pasar a mostrar un ejemplo de cómo utilizar el transportador y construir estos triángulos y a su vez medir los ángulos interiores. ¿Por qué digo interiores? Porque están dentro de mi triángulo. Bien, entonces hasta ahora sabemos que los triángulos cuyos ángulos interiores son menores a 90 grados se llaman acutángulos. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Si yo tengo un triángulo equilátero, en el triángulo equilátero sus lados son todos iguales. Los ángulos que forman parte de este triángulo equilátero, ¿sí? Los ángulos van a ser un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. En la clasificación de ángulos, los ángulos agudos recuerden que eran los menores a 90 grados y los obtusos son mayores a 90. Entonces, un triángulo equilátero va a tener un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Esta clasificación donde hay un ángulo obtuso y dos agudos recibe el nombre de obtusángulo. Fíjense que la misma palabra lo dice, obtusángulo. ¿Sí? ¿Por qué obtusángulo? Porque tengo un ángulo obtuso y dos agudos. Lo reconozco por el ángulo obtuso. En este caso, un triángulo equilátero es obtusángulo. ¿Sí? Tiene un ángulo obtuso. Acuérdense que el ángulo obtuso es todo aquel que tiene más de 90 grados.
más de 90 grados. Entonces hasta ahora tenemos la primera clasificación, acutángulo, ¿sí? Tiene ángulos interiores menores a 90 grados, ¿sí? Y en el caso de los obtusángulo me está diciendo que hay un ángulo obtuso, ¿sí? Que me permite identificarlo, y el ángulo obtuso mide más de 90 grados, como es el caso del triángulo equilátero. Muy bien, en el ejemplo anterior era el triángulo isósceles. Bien, pasamos al tercer ejemplo de clasificación según sus ángulos. Este es el triángulo escaleno. Sus tres lados ya sabíamos que eran diferentes. Cada uno de los ángulos interiores que forman este triángulo lo permiten clasificar. Pero acá hay una clave muy importante para reconocer este tipo de triángulo, que acá se forma un ángulo recto. El ángulo recto mide 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que si cuenta con un ángulo recto y dos ángulos agudos, entonces yo ahora voy a tener los triángulos rectángulos. Triángulo rectángulo, así se llama. ¿Por qué rectángulo? Porque voy a encontrar un ángulo recto en mi triángulo, ¿sí? Rectángulo, siempre va a haber un ángulo de 90 grados. 90 grados es un ángulo recto, ¿sí? Ángulo recto de 90 grados. Rectángulo, ¿por qué? Porque tengo un ángulo recto en este triángulo y dos agudos. Los agudos miden menos de 90 grados. El recto mide siempre 90 grados, ¿sí? Y el obtuso, como en el caso del obtusángulo, voy a tener siempre un ángulo que es mayor a 90 grados. Bien, repasamos antes de empezar a construir. Un triángulo isósceles puede ser también un acutángulo. ¿Cuándo era acutángulo? Cuando tenía ángulos menores a 90 grados. Muy bien. El equilátero, que tiene los tres lados iguales, también puede ser considerado un triángulo obtusángulo. ¿Por qué obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso que es mayor a 90 grados. Obtusángulo. Su ángulo obtuso mayor a 90 grados y dos ángulos agudos en este caso. O sea, lo reconozco por el ángulo obtuso. Al otro, al acutángulo, porque son ángulos agudos. No hay ni obtuso ni recto. Y en el caso de la clasificación de rectángulo, voy a tener siempre un ángulo recto de 90 grados y dos agudos. En el triángulo escaleno entra dentro de la clasificación de rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto de 90 grados. ¿Cómo calculo los grados? A través de este elemento geométrico que es el transportador. Es lo que vamos a usar ahora para medir los ángulos de un triángulo, ¿sí? En la construcción teníamos en cuenta la regla o la escuadra y el compás. Ahora se agrega a nuestro trabajo el transportador. A continuación les muestro cómo medir y construir con el transportador. Ahora contamos con este triángulo que yo tengo acá. La forma de clasificarlo, una de las formas puede ser midiéndolo, clasificar por sus lados, es midiendo cada uno de sus lados. Y la otra forma es a través de sus ángulos, ¿sí? O sea que puede obtener su clasificación de dos maneras. Por sus lados sería midiendo con la regla. Recuerden siempre tener en cuenta desde el 0, no desde el 1, desde el 0. Yo mido y este lado de mi triángulo mide 14,5. O sea que este va a medir 14,5 centímetros. Se los muestro ahí, así pueden ver mejor. Ahora voy a medir el otro lado, este de acá. Apoyo la regla, 0, 7,5. Este de acá mide 7,5 centímetros. Muy bien. Y ahora mido este otro lado. Fíjense que apoyo la regla de vértice a vértice. 12,5. 12,5 centímetros. De acuerdo a sus lados, yo ya puedo determinar
que es un triángulo escaleno, porque de acuerdo a las características de un triángulo escaleno, sus tres lados son diferentes, no tiene lados iguales. Entonces, de acuerdo a sus lados, es un triángulo escaleno. Muy bien. Hasta ahora vamos clasificando de acuerdo a sus lados, es un triángulo escaleno. Cada una de estas uniones entre las rectas que se cruzan se llaman vértices. Ya lo sabíamos a esto. Tengo que empezar vértice A, B y C. Muy bien. Entonces, de acuerdo a sus lados, el lado AB mide 7,5, el lado BC mide 12,5 y el lado AC mide 14,5. Bien, ahora tengo que hacer mi clasificación de este triángulo de acuerdo a sus ángulos. Muy bien, sus ángulos se encuentran en el interior del triángulo. A ver, vamos a buscar un color para marcar. Acá tengo un ángulo, acá tengo otro y acá tengo otro. Tres ángulos interiores porque es un triángulo, 3. Muy bien. ¿Cómo sé la medida de estos ángulos interiores? Para eso voy a utilizar el transportador. Bien, yo ya les había explicado que el transportador empieza del 0 al 180 y al revés, del 0 al 180 de acuerdo al lado que yo lo voy a utilizar. Bien, para empezar a medir lo que tengo que tener en cuenta en el transportador, no sé si llegan a ver, acá les voy a mostrar con uno que hice más grande para mostrarles cómo es un transportador, ¿sí? Yo me hice un transportador grande para mostrarles, ¿ven? Acá empiezan los números del 0, dan toda la vuelta hasta el 180. Y a su vez lo puedo usar de este lado, 0, toda la vuelta hasta 180. Así es el transportador. Bien, en el centro la mitad de 180 es 90. Acá marco la mitad de esta circunferencia. Siempre el transportador va a tener una marquita en la parte del medio donde están los 90 grados, ¿sí? Acá a lo mejor no se ve bien en el que yo tengo porque este es de plástico y no llegamos a ver bien. Por eso les hice este para mostrarle. Así es como vienen los transportadores. Bien, para utilizar. En el momento de medir, yo acá voy a apoyarme sobre el vértice, pero siempre voy a apoyar esta parte del centro de mi transportador. Por ejemplo, ahí ven, yo voy a apoyar sobre la recta, la marca del medio de mi transportador va a estar ahí y a partir de ahí voy a ir mirando los grados hasta donde se abre mi triángulo y así voy a calcular cuánto mide el ángulo. Bien, ya les mostré cómo se utiliza, ahora lo voy a hacer con este más pequeño. Voy a empezar a medir este ángulo que está entre el segmento entre A y C. Voy a apoyar la parte del centro, como les dije recién, en el vértice y me voy a fijar toda la abertura hasta acá, hasta la otra recta. Ese es todo mi ángulo, ¿sí? Entonces, si yo me fijo ahí, tengo 60 grados. Llegó al número 60, entonces yo sé que este ángulo, el que está acá en A, mide 60 grados. Bien, ¿cómo mido ahora el otro, el C? Voy a apoyar de nuevo el transportador ahí y ahí ahora puedo utilizar del otro lado, por eso se puede usar de ambos lados. Y voy a mirar, apoyo el centro medio del transportador y empiezo desde el 0. Voy mirando hasta el número que llegó. En este caso, a ver que lo voy a poner bien, apoyé sobre el 0 y quedó en 30. Este ángulo tiene 30 grados. Este ángulo tiene 30 grados. Muy bien. Eso es lo que mide este triángulo. Este ángulo, perdón. Vamos a este, el de acá. Ya por la forma me doy cuenta de que es un ángulo recto. Porque en mi transportador, al tener la mitad, acá 90, les muestro con este, ¿sí? 90, fíjense, el ángulo recto justo me marca así la mitad. Esto es mi ángulo recto, 90. Vamos a probar. Nos paramos sobre uno de los vértices. Yo puedo usarlo así, así. Ustedes apoyan de la manera que les parezca más cómoda en la hoja. Me voy a parar acá
y voy a empezar desde acá. Siempre cuento desde 0 en adelante. Bien, apoyo la parte media de mi transportador y voy a ir a 0. Justo queda en la mitad donde tengo los 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que este va a medir 90 grados. Fíjense que yo ya obtuve la medida de cada uno de los ángulos interiores de mi triángulo. Y un dato muy importante, siempre la suma de los ángulos interiores me tiene que dar como resultado 180 grados. Siempre me tiene que dar como resultado 180 grados, que es lo que yo tengo representado en mi transportador. Si no suman 180 grados, quiere decir que tomé mal alguna medida. ¿Cómo lo podemos comprobar? Sumamos los ángulos que calculamos recién. Tenemos un ángulo de 90, un ángulo de 60 y un ángulo de 30. Muy bien. Sumamos 0, 9 y 6, 15, 9 y 6, 15 más 3, 18. ¿Qué quiere decir? Que me dio 180 grados. Hice bien el cálculo, utilicé bien el transportador y medí cada uno de los ángulos de mi triángulo. Y así podemos hacer con cada uno de los ejemplos que tengamos de triángulos. Recuerden que siempre la suma de los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores, se los escribo para que lo recuerden y tomen datos, nota de todo esto, es de 180 grados, ¿sí? La suma de los ángulos interiores es de 180 grados. Solo así yo puedo comprobar que realmente está bien el triángulo. Por eso a veces cuando tienen actividades donde les dan ciertas medidas para hacer o construir y el resultado no da, puede ser que los datos estén incorrectos o que yo esté tomando mal las medidas con el transportador. Espero que haya quedado claro. Acá teníamos un modelo de un ejemplo de un triángulo, lo clasificamos en escaleno porque de acuerdo a sus lados eran diferentes y de acuerdo a sus ángulos dio 180 grados y de acuerdo a sus ángulos, fíjense, hay uno recto y dos agudos. ¿Dentro de qué clasificación entraría? Acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Si hay uno recto, ya la palabra me lo dice, este triángulo tiene ángulos, tiene un ángulo recto y dos agudos, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Rectángulo. Para esta clasificación es importante recordar también la clasificación de los ángulos, a no olvidarse, ¿sí? Agudos menores de 90 grados, rectos solo 90 y obtusos más de 90. Este tiene un ángulo recto, por lo tanto es rectángulo y es escaleno de acuerdo a la medida de sus lados. Ahora vamos a construir nosotros el triángulo con los siguientes datos. Sé que tengo un lado de 10 centímetros y tengo ángulos de 60 grados. Bien, utilizo mis elementos de geometría, en este caso voy a usar la regla, para trazar mi primer lado que dice que tiene 10 centímetros, del 0 al 10. Este es mi primer lado. Ahora voy a utilizar el transportador, voy a apoyar sobre el vértice la parte media de mi transportador. Desde el 0 cuento 60 grados, que son los ángulos que dice que tiene este triángulo. Una vez que marqué, trazo la recta a través del punto S de los 60 grados y ahora mido del otro lado. Me vuelvo a parar en este vértice, transportador, parte media, empiezo desde el 0 a 60, acá. Una vez que ya tengo la medida, trazo la recta a través del punto y se formó mi triángulo. Este triángulo, de acuerdo a los datos que yo tengo y al cómo medí, cada uno de sus ángulos mide 60 grados.
60, 60 y 60. Este lado, que era otro dato que tenía, mide 10 centímetros. Si yo sé que cada ángulo mide 60 y este lado mide 10, quiere decir que todos los lados van a tener la misma medida. Si este tiene 10, acá tiene que haber 10. Perfecto. Y acá hay 10. O sea que cada uno de sus lados mide 10 centímetros. Sus lados 10 centímetros y sus ángulos 60 grados cada uno. De acuerdo a la clasificación de los triángulos por sus ángulos, tiene ángulos interiores agudos. Por lo tanto, va a ser un triángulo acutángulo. ¿Recuerdan? El acutángulo formaba parte de los ángulos interiores menores a 90 grados. Como cada uno de sus ángulos mide esos 60, es un triángulo acutángulo. Es un triángulo acutángulo porque sus ángulos interiores miden menos de 90. Perfecto. Otra cosa para comprobarlo es sumar los ángulos interiores para saber si obtengo 180. Tengo 60 más 60 más 60, que son los tres ángulos. 0, 6 por 3, 18. ¿Qué quiere decir? Que está perfecto, ¿sí? Sus tres ángulos miden 60 cada uno y la suma me da 180. La suma de los ángulos interiores y cada uno de los lados mide 10 centímetros. Si tuviera que clasificarlo por sus lados, en este caso, este triángulo sería equilátero. ¿Recuerdan? El equilátero era el único triángulo que tenía los tres lados iguales. Muy bien, espero que les haya servido esta clase y que puedan poner en práctica todo lo aprendido.